En la medicina de urgencias, cada herramienta cuenta. El día de hoy te mostraré una herramienta que puede salvar vidas en minutos. Te enseñaré cómo utilizarlo y me aseguraré de que estés preparado para una de las emergencias más desafiantes del personal de salud. Hola urgenciómanos, bienvenidos a Sala de Choque, donde hablamos sobre urgencias. Vámonos directo al punto. Quiero hablarles sobre el desfibrilador automático externo. Un desfibrilador automático externo es un dispositivo portátil diseñado para restablecer la actividad eléctrica en un paciente con parada cardíaca. Este aparato detecta automáticamente el ritmo cardíaco del paciente y administra una descarga en caso de ser necesario. Esto funciona para tratar los ritmos potencialmente mortales, como la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. El DAE está diseñado para ser fácil de usar, incluso para personas sin formación médica, ya que proporciona instrucciones paso a paso con una voz guiada, con la finalidad de facilitar su uso en situaciones de emergencia. El DAE identifica de forma automática los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables. Recordemos que los ritmos desfibrilables se tratan con desfibrilación. ¿Qué es la desfibrilación? La desfibrilación es la aplicación de una descarga eléctrica controlada, que pasa a través del miocardio para restablecer la actividad eléctrica controlada, con la finalidad de restablecer la circulación espontánea. El DAE se utiliza únicamente en situaciones de paro cardíaco, por lo que es indispensable, primero, identificar el paciente en paro. ¿Cómo identificamos un paciente en paro? Los signos de paro cardíaco son una persona que no se mueve y que no responde. Se debe hablar a la persona y tocarla por los hombros preguntándole si se encuentra bien. Si no responde y no se mueve, debemos evaluar ventilación y pulso. Esta evaluación se realiza al mismo tiempo. Mientras vemos si se expande el tórax en la respiración, buscamos el pulso carotídeo. La revisión debe durar más de 5 segundos, pero no más de 10. Si no hay respiración o solo jadea y boquea y además no encontramos pulso, entonces tenemos un paciente en paro cardíaco. Es importante recordar que el jadeo y el boqueo no son respiraciones normales, por lo que son un signo de paro cardíaco. Si nuestro paciente está en paro cardíaco, debemos pedir inmediatamente ayuda y que nos traigan un desfibrilador automático externo. Después, debemos iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar, con compresiones torácicas y ventilaciones de rescate. Una vez que tenemos el desfibrilador automático externo, debemos asegurarnos que esté en buen estado y funcionando. Revisar que los electrodos y la batería estén funcionando. Todo esto se tiene que hacer mientras alguien realiza las maniobras de reanimación. El siguiente paso es colocar el DAE cerca del paciente, en una superficie firme, y después encenderlo. A partir de este momento, el DAE te dará instrucciones precisas paso a paso. Al encenderlo, el DAE nos dirá que debemos despejar el pecho del paciente. Esto incluye quitar la ropa y secar el pecho si éste se encuentra húmedo. Debemos colocar los electrodos en la piel desnuda del paciente, en los lugares indicados por el DAE. Usualmente se coloca uno del lado derecho del paciente por debajo de la clavícula derecha y el otro en el lado izquierdo por debajo del pezón entre la axila. Si los cables están desconectados, hay que conectarlos. Al colocar los parches, escucharás que el DAE te pide que te alejes y que ya no toques al paciente. En este momento se empezará a analizar el ritmo. Es el único momento en el que se detienen las compresiones torácicas. Durante el análisis del ritmo, permite que el DAE termine de analizar. No toques al paciente hasta que te lo indique el DAE. Una vez que el DAE termina de analizar el ritmo, tomará la decisión de no descargar
en caso de que se trate de una actividad eléctrica sin pulso o de una asistolia, es decir, un ritmo no desfibrilable. O tomará la decisión de descargar si se trata de una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, es decir, un ritmo desfibrilable. Si quieres conocer e identificar estos ritmos de paro, no te pierdas este video. Finalmente, si el DAE indica una descarga, aléjate del paciente y no lo toques. Y presiona el botón de descarga cuando el DAE te lo indique. Después de la descarga, el DAE te indicará que debemos continuar la reanimación cardiopulmonar, es decir, con compresiones torácicas. Al término de 5 ciclos o 2 minutos de compresiones, el DAE te indicará que te alejes y que no toques al paciente, ya que volverá a analizar el ritmo. Recuerda, la rapidez y la precisión para utilizar el DAE puede ser la diferencia en una situación de emergencia. Y bueno, urgenciómano, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. No te olvides unirte a nuestras membresías y muchas gracias por ver el video.